Daniel García Archival. Gracias de nuevo, señor director. Un saludo desde aquí, allá en su hogar, para don Álvaro Alberto Hijo. Como decía Felipe, ayer el presidente electo Luis Abinader fue a la empobrecida provincia de Atomayor, una de las más pobres del país y una de las más afectadas por los efectos de el huracán Isaías. Y quienes vieron las imágenes recuerdan las inundaciones, como el río caminaba las calles de varias zonas, como la zona Puerto Rico, Gualey y otros lugares, y hasta allá se trasladó Luis Abinader junto a un equipo de técnicos y de profesionales de la salud encabezado por el doctor Mario Lama, señalado para ser el director del Servicio Nacional de Salud, y de el ingeniero de Línea Ascensión, señalado para ser el ministro de Obras Públicas a partir del 16 de agosto. Allí, pues, estos profesionales que fueron con algunos colaboradores se quedaron haciendo un levantamiento de lo que hay que hacer después de esta situación. El presidente electo aprovechó ahí para anunciar que va a reparar las viviendas que fueron afectadas, va a auxiliar a las personas, a las familias afectadas, y de paso anunció que tiene en plan remodelar y construir unas 300.000 viviendas, 30.000 viviendas, y que esto va a ser producto de los ahorros que va a hacer el gobierno, que Felipe hacía referencia a ellos, pero tocó solo una parte, porque hablaba de, y es cierto, eso es parte de los ahorros, las instituciones que se han detectado, el equipo técnico del gobierno que inicia el 16 de agosto, que ha detectado que son instituciones que tienen duplicidad o que ya no tienen razón de ser, que se ha explicado que el personal de esas instituciones va a ser asimilado por otra. Por ejemplo, en el caso de la OISOE, hemos conversado con Línea Ascensión y él incluso lo ha declarado en los medios. Ese personal técnico profesional muy calificado va a ser absorbido por Obras Públicas. Porque lo que es la OISOE hoy va a pasar a ser parte de una estructura, una unidad en Obras Públicas, que es donde debe estar, porque es la institución que va a supervisar las obras que hace el Estado Dominicano. Yo estoy de acuerdo, Daniel, con el planteamiento. A lo que me refiero es que la única manera de tú tener, por eso dije ahorro significativo, es con la eliminación de los programas. Por ejemplo, hoy SOE está construyendo escuelas, construye hospitales. No se van a dejar de construir las escuelas ni los hospitales. Y ya tú señalas, bueno, ese personal técnico calificado se traslada a obra pública, pero las obras van a pasar a obra pública, por tanto, tú no vas a tener una reducción de una inversión de capital. Tú lo que estás haciendo es redirigiendo esa inversión de capital a otra institución. Por tanto, ese ahorro no es significativo. Tú podrás decir, bueno, yo me voy a ahorrar X cantidad de pesos en el personal que tengo ahí, que no es importante y que no representa nada en el término de una dualidad, pero no es significativo para los programas que nos esperan. Y cuando hablo de esperar, lo hablo del país, porque el país, la prioridad del país ahora mismo es el tema de salud y alimentación. Sí, por ejemplo, tú dices el SEA con bienes nacionales. Ahora, si tú me dirías a mí que tú vas a suspender programas específicos, esos programas específicos tienen un presupuesto de 1.000 millones de pesos,
Tú dices, bueno, yo voy a hacer un recorte de este programa, fusionando esta institución con esta, y ya no voy a desarrollar el programa, y con esos 1.000 millones de pesos me voy a destinar a construir cantidad de vivienda. Bueno, te decía que tú tocaste parte de donde van a venir los ahorros, y obviamente ese no es el grueso de los ahorros. ¿Dónde está el grueso de los ahorros? Y Luis Abinader lo dijo en campaña, que es importante recordárselo a la gente. En campaña, o sea, no lo ocultó, porque esa es su manera de pensar. Él cree en eso. Él cree en un Estado más eficiente, un Estado donde se justifiquen las cosas. ¿Y dónde está el mayor ahorro? Bueno, el mayor ahorro está en el dinero que se va en las manos de la corrupción. Nunca he olvidado aquella frase de Leonel Fernández en la campaña del 96, pero su discurso fue en el 95, para las elecciones del 96, donde él dijo que en las manos de la corrupción en aquel entonces se iban unos 30.000 millones de pesos. Entonces, aquí lo que es la corrupción, desde entonces para acá, no se ha reducido, al contrario, han aparecido muchísimos mecanismos de corrupción, y lo que en el 96 eran 30.000 millones, ahora deben andar por algunos 90.000 o 120.000 millones de pesos que se va de la corrupción. Esos sí son ahorros que lo necesita el gobierno, que lo necesita la población, que lo necesita el país, que lo necesitan esos sectores vulnerables, que lo necesitan esos programas de ayuda que hace el Estado Dominicano, y que también en campaña, y lo ha reiterado ahora el presidente electo, van a continuar, porque tú no puedes quitarle a la gente, siempre y cuando lo justifique, esas ayudas que espera del Estado Dominicano, y el mejor ejemplo es eso de Atomayor. Entonces, de eso es que se trata. Si usted reduce, le quita a la corrupción el dinero que se lleva, usted va a tener más dinero, incluso para preparar ese personal técnico, a esos jóvenes, a través de las entidades como el Infotec, como el ITLA y como las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas, para que tengan más recursos para preparar más jóvenes. Por ejemplo, el Infotec, que tenga más instalaciones a nivel nacional propias, para preparar a esos jóvenes en carreras técnicas, que esos jóvenes puedan incluso disponerse de recursos para que puedan ir a estudiar fuera del país, venir con el entusiasmo, el orgullo de poder regresar al país y tener un empleo. Todas esas cosas se pueden hacer si usted agarra, y ese dinero, repito, que se lleva la corrupción, que se lo roban otros, usted puede invertirlo en cosas más útiles. Por otra parte, señores, yo creo que le corresponde a las autoridades del Instituto Dominicano de Aviación Civil, al buen amigo Alejandro Herrera, a los técnicos, aclarar qué realmente pasó con esta aeronave que despegó a las 5:18 de la tarde del pasado viernes del aeropuerto de Puerto Plata con destino a Barahona, al aeropuerto María Montés, y válida siempre la referencia histórica que hizo don Álvaro de este aeropuerto, de su nombre y de esa gran artista nuestra, María Montés, que es el nombre que lleva el aeropuerto de Barahona, y que el IDAP solamente se ha limitado a decir que se le comunicó a la tripulación
que el aeropuerto de Barahona estaba cerrado. ¿Por qué estaba cerrado el aeropuerto? Eso es importante explicarlo. ¿O por qué, si un aeropuerto está cerrado, se le permite a una tripulación llenar una ruta, ¿verdad? La carta de ruta con destino a ese aeropuerto. Nosotros sabemos las limitaciones que tiene ese aeropuerto, sabemos que ese aeropuerto dura más tiempo cerrado que abierto. Ahora, después que una aeronave está en el aire, usted lo que tiene que facilitarle a la aeronave aterrizar. ¿Por qué no se le buscó un mecanismo de que aterrizara? Realmente, ¿cuál era el origen de la aeronave, de su tripulante? ¿Cuál es la situación? Todo eso, yo creo que todo eso debe explicarse. Hay versiones, Daniel, de que el piloto, que es un venezolano, es todavía, porque no se tiene constancia de qué pasó con la aeronave, no se puede decir que se accidentó hasta ahora, habría cambiado su plan de vuelo. Él salió con destino a Barahona, pero ahora se presume que está en Venezuela. Bueno, en Venezuela. A mí me llegó anoche un mensaje en una de los grupos de WhatsApp que tengo, que se le atribuye a su esposa unas declaraciones en la que dice que recibió una llamada de su esposo, que es el venezolano Bislik Widen, quien piloteaba la aeronave, y que supuestamente ellos habrían caído en el lago Maracaibo, en Venezuela, pero o caído o habían hecho un amerizaje, forzoso, sí. Un amerizaje, y que ellos que la aeronave estaba hundida por mitad, y que él y su acompañante estaban en la parte que no estaba hundida, que había pasado una aeronave militar que no lo pudo observar, y que él estaba llamando a su esposa para que ella diera la alerta de que ellos estaban con vida y que estaban ahí esperando que los rescataran. Eso es una versión. Ahora, hay otra versión de que pudo haberse accidentado la aeronave todavía en territorio dominicano, y para lo cual pues se habla de que la Defensa Civil estaría esperando que el Instituto Dominicano de Aviación Civil le notifique cuál era la ruta, en qué momento se perdió contacto con la aeronave, para entonces ellos proceder a la búsqueda y rescate. En esta versión se habla de que la aeronave pudo haber caído en Diego de Ocampo. Entonces, esto estamos hablando de la cordillera septentrional. Entonces, todas estas cosas yo creo que es oportuno que hoy, Alejandro, este programa y estos micrófonos están a tu disposición, hay un o de los técnicos del IDAC, para que se le diga al país qué pasó y, caramba, este misterioso vuelo de esta misteriosa aeronave. ¡Vámonos, Cundo!